Hola a todos y a todas, bienvenidos a el curso de Historia de la Filosofía Moderna del semestre de otoño de 2020 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues ahora con esta modalidad a distancia que pues ahí vamos según nuestras posibilidades, nuestras condiciones. A mí lo más sencillo se me hizo así por videos, pues espero que sea de utilidad. Voy a empezar presentando el curso. Bueno, la mayoría de ustedes ya me conocen, ¿no? Entonces, aunque ahí luego mi video de ayer me decían que, pues no todos. Aunque esta materia la toman varios de los que toman la de fenomenología, ¿no? Entonces, pero bueno, si no me conocen, mi nombre es Diego Ulises Alonso Pérez. Yo hice la licenciatura en filosofía ahí en la UAP, la maestría en la UNAM y el doctorado también en la UNAM. Pues me especializo en fenomenología. Pero bueno, aquí va a ser la clase de pues moderna, ¿no? Algunos de ustedes también tomaron la clase de Renacimiento y moderna, ¿no? Que sería la primera parte. Ahí se ve pues el Renacimiento y la modernidad temprana, ¿no? Hasta Descartes vimos. Ahora vamos a la segunda etapa de la época moderna, que comienza con, bueno, uno de los movimientos más importantes es la Ilustración, y vamos a ver eso, ¿no? Entonces, bueno, de una vez les digo los temas, porque si no, de todas maneras les mando en el correo donde viene el vínculo de este video, pues está también el programa, ¿no? Pero para que sepan, por si no, y de una vez tengan en mente que vamos a leer, pues en el curso vamos a empezar con una introducción general a qué es la ilustración, que va a ser de lo que hoy voy a hablar. Después vamos a leer, bueno, para esto, este curso, el que viene, hay que leer Kant, qué es la ilustración. Es un texto muy breve de unas 20 páginas, se lee 15 minutos menos. Luego vamos a pasar a leer a Rousseau, discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Pues es un texto relativamente breve, unas 80 páginas. Luego vamos a leer a Émile du Châtelet, el discurso sobre la felicidad. Eh, Hace rato estaba checando, yo lo tengo, el texto se los puedo mandar, pero lo tengo en francés y estoy checando y no es tan fácil conseguirlo en español en PDF. Al menos yo no lo puedo, a lo mejor hay alguien lo encuentra, entonces rólelo. Eh, y bueno, vamos a leer además a Hume, el ensayo sobre el entendimiento humano. Y el curso va a terminar con, bueno, esos libros que mencioné, pues vamos a leerlos todos, ¿no? Son libros de no más de 100 páginas. Entonces, perfectamente se dejan leer, los van leyendo y pues van siguiendo las sesiones, el orden en que los di, pues es de las sesiones. Terminamos con Kant, Crítica a la razón pura. Ese pues no, obviamente no se deja leer así de fácil ni de rápido, pero solo vamos a ver la introducción. Eh, y bueno, el prólogo a la primera y segunda edición y la introducción. Entonces, eso sí se deja leer relativamente fácil. Entonces ya tienen ahí lo que vamos a ver y lo demás, si quieren cosas extras, pues ahí está la bibliografía, ¿no? Entonces, pero bueno, yo siempre empiezo haciendo pues un par de propagandas comerciales o como lo quieran llamar, recomendaciones, porque pensaba pues sí propaganda, pero pues no vendo nada, ¿no? Como recomendaciones, sugerencias, sí, son comerciales, ¿por qué no? Para empezar, es probable que en este grupo sí ya casi todos y todas hayan tomado conmigo, pero pues no estoy completamente seguro. Pero entonces la primera promoción es chequen nuestra revista Ojo Pineal, ¿no? Ojo Pineal, revista sobre cine y filosofía.
principalmente cine de autor, pero no exclusivamente, ¿no? Entonces vayan a checarla ahí, ojopenial.com, sigan la página de Facebook, ahí vamos subiendo pues artículos, notas, recomendaciones, películas que hay en internet gratis y cosas de ese estilo, incluso memes. Bueno, entonces también estamos ahí en Twitter y demás, Instagram. Eh, está recientemente aparecido nuestro número 8 que editó, bueno, le tocó editar este número. El editor responsable es el profesor Fernando Huesca, seguramente también lo conocen. Entonces vayan a checarlo, es sobre cine ruso, está muy interesante. Ahí anda un artículo mío y bueno, vayan a echarle un vistazo y lo más importante, vean cine de autor, ¿no? Descúbranlo. Además es un pasatiempo que se deja disfrutar ahorita en esta cuarentena eterna, ¿no? Eh, entonces, pues sí, porque lo principal es el gusto por ese tipo de cine, ¿no? Aunque bueno, eso he visto varios alumnas de primeros semestres que siempre les ando recomendando Ojo Pineal. Ahora que ya van en semestres avanzados, pues la verdad sí es que ya ven muy buen cine, ¿no? Luego yo para enterarme que hay de nuevo les ando preguntando así de qué han visto. Bueno, eso primero. Segundo, de que hago promociones de la permacultura y de la agroecología. Es igual, en el primero tengo más éxito, ¿no? Siempre hago propaganda Ojo Pineal y como que con el paso del tiempo, pues sí acaban viendo ese tipo de cine. Eh, con permacultura he tenido un poco menos de éxito, es un poco más complicado por distintas razones y la agroecología, pero bueno, yo los invito a que lean sobre el tema, se informen, vean tutoriales en YouTube, videos y demás, y si pueden incluso vayan a cursos. Es permacultura, agroecología, es una herramienta excelente para pues los desafíos de nuestra época, ¿no? Que tienen que ver con la contaminación y demás, ¿no? Entonces, si tienen un pequeño jardín, pues monten un pequeño huerto. Si les da flojera porque pues implica trabajo, pues hay muchas maneras, ¿no? Una mini estructura ahí como siguiendo una especie de bosque comestible, pero en miniatura, con plantas perennes y que vivan nada más de la lluvia de temporada. Y pues o pueden sacar un pequeño rendimiento, o pueden ayudar a polinizadores o a aves, ¿no? Hay muchas posibilidades según sus circunstancias, ¿no? Si no tienen, pues en una macetita, dos, eso puede cambiar, ¿no? La vida de un insecto, que es muy breve, invadan un camellón, etcétera. Y por último, ahora en estos cursos, esta propaganda nunca la había hecho, pero ahora la hago, pues cámbiense a sistemas operativos de Linux. Porque pues digamos que Microsoft y Apple vuelven obsoletos nuestros aparatos demasiado rápido, ¿no? Entonces si tienen ahí computadoras que ya andan medio lento, o algunas que pues ya están viejas y ya no las usan, o que bueno, Windows 7 ahora que lo van a descontinuar, le van a dejar de dar servicio, pues en lugar de comprar otra computadora y contaminar y gastar, pues pónganle una distribución de Linux que sea ligera. Hay unas especialmente para eso. Eso también les mando ahí. Les mando en archivo adjunto el programa. Pues hay un articulillo chiquito de permacultura y también uno pequeño sobre esto de Linux. En lugar de comprar y tirar, pues esto de reutilizar, reciclar, reparar dentro de lo que no sea posible, ¿no? No siempre se puede, etcétera. Y bueno, dejemos eso de lado y vámonos eh, a la introducción del curso, ¿no? Entonces, la ilustración, ¿no? Lumière, Le Lumière en francés, así es como se le conoció. Luego vamos a ir con los terminitos ahí, ¿no? Aufklärung en alemán,
es un periodo del desarrollo filosófico, político, cultural europeo que va desde el siglo XVII hasta el XIX y cuyo propósito, bueno, aproximadamente es la emancipación del hombre y la superación progresiva de todos sus problemas gracias a la razón, cuya luz natural nos liberará de la oscuridad de la ignorancia, ¿no? Ese es como generalmente se identifica eso con la ilustración, ¿no? La ilustración de ahí, Lumière, ¿no? de luz, las luces, ¿no? Así se autollamaron en Francia, se les conoció. Entonces esta idea de mediante la razón podemos esclarecer todo aquello que nos rodea por oposición a la oscuridad que representa la fe, ¿no? La ilustración es eso. Ahora, cada quien entiende un sentido diverso, ¿no? Eso dice mucho y no dice gran cosa, ¿no? Como cualquier movimiento, su sentido es equívoco, porque aquellos que se reconocieron a sí mismos como ilustrados no coincidían en cuál era el sentido de este progreso, ni siquiera en qué es la razón. La metáfora de la luz es tan antigua como la filosofía misma. Ya la encontramos en Parménides y se hizo famosa gracias a Platón, ¿no? La luz como metáfora del conocimiento, de la episteme, que nos permite salir de la oscuridad de la ignorancia, será reinterpretada para acusar a la antigüedad, principalmente la llamada Edad Media, que bueno, ni siquiera se llamaba a ser así, de ser una época oscurantista donde lo que predominaba era la superstición, la creencia, el dogma y la obediencia a la autoridad. Bueno, en la autoridad eclesiástica y la autoridad política, ¿no? El rey. La nueva época que pretenden inaugurar los ilustrados será la de la libertad, la igualdad y la asunción de su mayoría de edad, ¿no? Dicho kantianamente. La autonomía del individuo que se alcanza gracias al desarrollo y uso de la facultad natural compartida por todos, a saber, la razón. Proyecto lleno de contradicciones y contrarrevoluciones que se extiende hasta nuestros días y que en la actualidad se encuentra bajo el fuego y crítica venido de distintas posturas, ¿no? Posturas dependiendo del especialista que leamos, encontraremos distintas interpretaciones y versiones. Por ejemplo, algunos consideran al romanticismo como un movimiento opuesto a la ilustración, mientras que otros lo consideran su complemento, ¿no? Como parte de la ilustración. El criterio de verdad será la claridad y distinción que se presenta espontáneamente a la razón, si bien tampoco haya univocidad sobre qué se entiende por claridad o distinción, ¿no? Eso es algo muy típico de los pensadores ilustrados. Todos, la mayoría habla de esto, de razón, de progreso, la luz natural, la emancipación, la autonomía, pero no entienden exactamente lo mismo, ¿no? El concepto de razón, pues si lo entendemos en un sentido racionalista, como lo piensa Descartes, deductivo, no es lo mismo a que si lo pensamos en un sentido empirista. Sin embargo, los ilustrados navegan entre esas contradicciones y pues tratan de ahí de hacer unas síntesis medio raras. De hecho, el gran ilustrado, ¿no? El ilustrado por antonomasia, que es Kant, pues es justamente el que sintetiza esas oposiciones entre empirismo y racionalismo, ¿no? Como sea, el moto que bien puede resumir el objetivo de la ilustración es la frase kantiana de sapere aude, o atrévete a pensar, ¿no? Asumiendo la plena responsabilidad de su propia existencia, tanto en el campo epistemológico como ético. Habría que agregar que deberíamos hablar de distintas ilustraciones. La francesa, ¿no? Ahí tenemos a
a distintos pensadores y pensadoras, Voltaire, Diderot, Rousseau, ¿no? Émile du Châtelet, ¿no? Esta filósofa muy famosa. De hecho, justamente en la Ilustración, no es que antes no hubiera filósofas, ¿no? Pero como Simone de Beauvoir señala en su libro El segundo sexo, en la introducción al primer volumen, ¿no? En la Ilustración hay ese movimiento emancipatorio al que aspiran, no hace distinción entre hombres y mujeres, ¿no? Y Simone de Beauvoir lo reconoce, ¿no? Dice, pues ahí hubo hombres con un espíritu muy libre, ¿no? Muy democrático, como de hecho reconoce a Voltaire, si no me equivoco. Entonces, bueno, por eso aquí vamos a leer a una de las filósofas de la Ilustración, que generalmente, bueno, generalmente, depende a qué autor leamos, a qué intérprete, etcétera, pero bueno, sí, la mayoría excluye a las filósofas de la Ilustración, las cuales pues son representativas de ese movimiento y del espíritu de ese movimiento y de los cambios de la época, ¿no? En filosofía antigua pues no se puede dar a filósofas, no porque no haya vida, sino porque pues no tenemos su obra, ¿no? En cambio aquí sí ya está conservada la obra y además están en sintonía con el espíritu de la época. Entonces, bueno, hay distintos tipos de ilustraciones, ¿no? No son exactamente la misma, la francesa, la anglosajona, ¿no? Que sería más bien una ilustración escocesa, muy interesante. En la francesa, pues vamos a ver a Rousseau y a Émile du Châtelet. En la anglosajona vamos a ver a Hume y, bueno, la ilustración prusiana, ¿no? Con Kant. Que, bueno, Kant no era alemán, ¿no? El país ni siquiera existía. Le llamamos filosofía alemana por la lengua. Bueno, el país no existía, era Prusia, el imperio prusiano. Bueno, como sea, la característica que se puede denominar fundamental y compartida por todos, ¿no? Aunque la entiendan de manera diferente, eso no lo voy a dejar de insistir, es su confianza en que la razón puede aprender el universo y subordinarlo. La fe en la razón. Una razón que sin explicación unifica al antiguo racionalismo y al empirismo, ¿no? Desde luego no hay acuerdo en cómo se unifica, hasta que Kant se pone a pensar cómo sería eso posible. Lo que sí es evidente es que muchos ilustrados recurren a argumentaciones abstractas y a la vez a verificaciones empíricas. ¿Cuál si no hubiese ahí un conflicto de principio, ¿no? O sea, dan argumentos deductivos y luego los tratan de comprobar con pues ejemplos empíricos. Bueno, eso sí se puede, más bien tratan pues sí, tratan de ilustrarlos con ejemplos que provienen de inducciones empíricas. Entonces, digo, no se ponen a pensar cuáles son las contradicciones que eso implica. El único que sí lo hace es Kant, pero la mayoría de los demás ilustrados no lo hacen, ¿no? Bueno, Hume reflexiona al respecto y se va a su solución empirista. Otra de las características compartidas de la Ilustración es su carácter crítico y antidogmático, así como también la aplicación práctica y funcional de las ciencias para problemas concretos de la vida cotidiana. Podríamos resumir el espíritu ilustrado de la siguiente manera: la firme convicción en que el progreso intelectual sirve para el mejoramiento general de las condiciones de la vida, aunque también lo entienden de forma diferente, ¿no? Aquí es como una introducción muy general y ya después nos vamos a ir a los autores, a los 4 que mencionamos, ¿no?
porque a mí me gusta los cursos que yo llego a dar de historia de la filosofía, que solo doy el de moderna, Renacimiento y moderna. Bueno, a veces también doy uno de contemporánea, contemporánea 2, pero los que generalmente doy pues es el de los de moderna. Me gusta concentrarme en autores en específicos, ¿no? Porque yo ni siquiera soy especialista de la época. No he leído a todos los filósofos de la modernidad y probablemente no los lea a todos, tampoco me interesa. Obviamente pues sí, hay que leer, preparar el curso, tener nociones generales. Pero a mí no me gusta como ver de pasada a muchos, ¿no? Hay filósofos ilustrados, podríamos tener una veintena, filósofos y filósofas. Pero ver 20 nada más muy general, no, prefiero concentrarme en esos 4 y en un texto en específico, que es justamente lo que vamos a hacer. Eso sí, con una introducción general y ir tratando de señalar como algunos puntos en común de conexión propios de la época. Bueno, debido a esa confianza en el desarrollo de las ciencias de la naturaleza es que tomaron su modelo a seguir de estas, pues la naturaleza está sometida a leyes invariablemente universales que además son comprensibles para el hombre mediante su sola capacidad racional. Comprensibles y manipulables, habría que agregar, no mediante revelación divina. Lo que llevó a muchos ilustrados a la concepción de que el universo era una máquina eternamente en movimiento que se podía explicar mediante sus mecanismos propios, sin necesidad de recurrir a algún ente trascendente, ¿no? A alguna divinidad que lo hubiese creado. Aunque en la ilustración pues hay la mayoría son teístas, ¿no? Hay toda una serie de contradicciones que no nos vamos a meter. La naturaleza pasó a ser un gran mecanismo que funcionaba de manera necesaria según ciertas leyes, comprensibles por la razón y manipulables. Desde luego, la discusión realmente importante está en cómo entender y cómo explicar estas leyes. Y aquí, en eso, ya no hay acuerdo, ¿no? Ya no hay acuerdo de cómo entender pues cómo entender esas leyes, ¿no? Ahora vamos a pasar a pues el ya directo, ¿qué es la ilustración? Esto fue así como menciones muy generales de pues de la ilustración, pero como les digo, pues es un poco complicado ahí hacer todos los matices. Mejor nos vamos en concreto a autores específicos y lo que vamos a hacer es irnos a Kant. Para mí Kant es el máximo ilustrado, el máximo representante de la ilustración, ¿no? La cumbre del movimiento ilustrado, pues es Kant, porque sintetiza muy bien muchas de las aspiraciones de la ilustración. No, esta idea de pues el poder de la razón que nos va a liberar, tanto en un sentido ético como en un sentido práctico y epistemológico, por oposición a el sometimiento, ¿no? La autonomía del individuo por oposición, ¿no?, a su heteronomía de estar sometido a autoridades externas, ¿no? Pero bueno, para eso tienen que leer el textito de Kant, que es muy breve. Y yo pues le voy a dar lectura. Ya saben que generalmente tengo pues una guía de lo que voy leyendo, y si hice una pausa es porque eh,
este texto que voy a leer no es tanto pues un seguimiento exacto de qué es la ilustración y de lo que ahí se va exponiendo, sino más bien es un texto de inspiración, inspirado en lo dicho ahí, para jugar un poquito, ¿no? Con un tema, pues vamos a decir, más contemporáneo, ¿no? Más contemporáneo desde, obviamente pensándolo desde Kant y qué es la ilustración. Ahora, eso no quiere decir que todo el curso vaya a ser así, ¿no? Algunas partes sí serán así, porque de hecho, pues es lo que me gusta, ¿no? Es más motivante y más interesante, pues reinterpretar al autor o a los autores que uno va leyendo que simplemente exponerlos. Ahora, no se puede solo en los cursos estar interpretando libremente, porque sí hay un mínimo de conceptos, nociones que deben de, pues deben de aprender, ¿no? Deben de aprender. Eh, bueno, ya ayer en el otro curso también dije que iba a poner un cronómetro porque de repente me da la sensación de que ya llevo una hora o que llevo 5 minutos y se me olvidó. Bueno, ahí tengo este reloj acá de la computadora, pero ni me fijé a qué hora empecé a grabar. Pero bueno, voy a este texto que es Emancipación individual y reconexión de la naturaleza, ¿no? Justamente por esto de a lo que aspiraba la ilustración era la emancipación individual. En el presente texto quisiera esbozar a grandes rasgos cómo y por qué, para tomar un ejemplo concreto, el debate de la legalización de la marihuana puede pensarse desde lo dicho por Kant en qué es la ilustración, ¿no? Y desde los principios de la ilustración en general, ¿no? Aunque tratando de unificar dos perspectivas que parecieran opuestas, la emancipación individual y la reconexión con la naturaleza. Lo dicho además creo que sería extensible para pues otro tipo de debates, ¿no? Si digo que son dos posturas opuestas es porque la primera sería el cumplimiento de las aspiraciones de la ilustración, ¿no? La emancipación individual, la autonomía. ¿No? Bueno, ahí de emancipación. Bueno, ahorita voy a ese concepto. El segundo, ¿no? La segunda, pues el desafío ecológico de nuestra época, ¿no? La de reconexión con la naturaleza. Este último requiere, para poder realizarse, justamente romper con muchos de los marcos, parámetros y aspiraciones de la primera, ¿no? de la ilustración. En cierto sentido yo me consideraría pues heredero de muchas de las aspiraciones ilustradas, ¿no? Sobre todo tal cual las plantea Kant en qué es la ilustración. Simplemente que hay que reconocer que pues muchos de los críticos de la ilustración tienen razón en decir que tiene la ilustración incluye o las aspiraciones de la ilustración también tienen sus lados negativos y sus riesgos, ¿no? Y de hecho todas las épocas históricas tienen ventajas y desventajas. Todas las épocas históricas tienen distintas pues distintos matices, no son algo unitario, homogéneo y que podamos decir de buenas a primeras pues son buenos o son malos, ¿no? Sino que hay que aprender a leer los detalles, ver pues las distintas tonalidades, aprender a considerar desde distintas perspectivas, ángulos, ¿no? No echar todo en un cesto, aunque a veces es necesario, ¿no? A mí se me ocurre explicarlo diciendo, pues como si hiciéramos una especie de zoom, ¿no? A veces necesitamos zoom desde muy lejos para tener el panorama general
Pero si nos quedamos con ese panorama general, pues vamos a perder mucha de la riqueza de aquello de lo que nos ocupamos, ¿no? En este caso, la ilustración. Entonces, se requiere siempre luego de tomas, vamos a decir así metafóricamente, aéreas y lejanas, se requiere ya de las tomas a detalle, ¿no? Para poder ver las diferencias. Y eso es válido para todas las épocas históricas, ¿no? De hecho, justamente los ilustrados son los culpables de habernos pintado a la Edad Media como siendo una época deleznable en todos los sentidos, ¿no? Así como, no, la Edad Media no sirve, ahí era el oscurantismo y solo era superstición y todos estaban sometidos a una fe ciega. Digo, los análisis que hacen pues también tienen fundamento y en muchos sentidos están justificados y tienen razón. Qué bueno que hubo una ilustración, ¿no? Que además la ilustración pues es la continuación de todo el movimiento de la primera modernidad y de hecho tiene sus raíces desde el Renacimiento, ¿no? Algunas cosas pues no les voy a exponer porque tomaron conmigo Renacimiento, pero bueno, la ilustración sigue ese mismo impulso, y pues desde luego que a mí me da gusto que la ilustración haya cambiado las estructuras de nuestras sociedades, ¿no? La mayoría de nuestras sociedades occidentales modernas pues están basadas en principios ilustrados, ¿no? Entonces, bueno, pero a pesar de que en muchos puntos tienen razón, la verdad es que también exageraron y pintaron a los medievales como los oscurantistas que ni siquiera hay que hacerles caso. Y pues eso es mentira, ¿no? La Edad Media también es una época pues de desarrollo civilizatorio muy interesante, donde hay grandes pensadores, grandes avances, ¿no? Simplemente desde otra perspectiva, desde otra cosmovisión, que desde luego que se opone a la cosmovisión de la ilustración, ¿no? Y pues personalmente yo prefiero estar del lado de los ilustrados. Simplemente que tampoco hay que creer ese cuento de que pues los medievales todo es malo y todo estaba mal, ¿no? De hecho, bueno, eso en el curso de Renacimiento se los mencioné. Pues de hecho, cuando uno compara a los filósofos renacentistas con los filósofos medievales, pues los filósofos medievales son, ¿no? Con la escolástica, pues los escolásticos son mucho más rigurosos y mucho más precisos, y sus análisis son mucho más interesantes y en una discusión pues que remite a la tradición filosófica que viene de Grecia, que la de los renacentistas. Y de hecho eso se aplica casi a toda la modernidad, hasta que Kant llega a poner más orden. Los pensadores ilustrados son más dispersos, no son tan precisos conceptualmente, no tienen esa rigurosidad del análisis, no así con una pluma fina. Pero justamente eso es parte de su novedad. Justamente eso es parte de su manera de romper con la tradición. Justamente eso permite destruir los viejos parámetros en los que se seguía pensando todo y abrir nuevas posibilidades, ¿no? Esto que les comentaba, bueno, se aplica la mayoría de los filósofos ilustrados, ¿no? Ninguno es filósofo profesional. Filósofo profesional en el sentido de ser profesor universitario, ¿no? El único que lo es Kant, con él culmina la ilustración. Y bueno, por ahí Adam Smith, ¿no? El amigo, que era gran amigo de Hume. Pero a Adam Smith se le considera más dentro de la política
perdón, de la economía política que dentro de la filosofía, aunque bueno, en realidad era profesor de ética y política, o algo así, no recuerdo exactamente. Pero su cátedra era filosofía moral, la cátedra que tenía. Era de filosofía moral, que además, y no es que los filósofos ilustrados, al igual que otros modernos y que los renacentistas, no hubiesen querido ser profesores universitarios, lo intentaron, simplemente no ganaban las cátedras, pues porque lo que se seguía enseñando en las universidades era filosofía escolástica. ¿No? Hume, Adam Smith lo apoya, ¿no? Lo recomienda, son amigos, intenta que gane la cátedra, pero pues la pierde 2 veces porque justamente pues no era un hombre religioso y eso era malo, ¿no? Iba a ser mala influencia para los estudiantes, ¿no? En la universidad se tenía que rezar y cosas de ese estilo, ¿no? Empezando. Bueno, hoy en día sigue habiendo universidades religiosas que no sé si hagan eso. Pero bueno, en una universidad pública eso no tiene que contar. Y justamente la ilustración viene a romper con muchos de esos puntos, ¿no? Pero por eso pues los filósofos ilustrados no eran filósofos profesionales, ¿no? En este sentido, ¿no? Ninguno de ellos, a excepción de Kant, que ya veremos a detalle ahí un poquito de su vida. Pero bueno, entonces yo quería plantear esto de la autonomía individual, de la aspiración de la autonomía y de la emancipación, desde ese debate pues contemporáneo en el mundo y en México, ¿no? En el curso que viene ya vemos en específico qué es la ilustración de Kant, pero aquí lo quería decir así para que cuando lo lean pues noten hasta qué punto no o sí este texto se está inspirando de muchos de los impulsos ilustrados, ¿no? Pero como aquí trataré de demostrar, aunque sea como mero esbozo, no hay verdadera emancipación individual, ¿no? Que es la aspiración ilustrada, sin reconexión con la naturaleza. Y no hay reconexión auténtica con la naturaleza sin emancipación individual. Justamente el debate en torno a la legalización del cannabis es un ejemplo de nuestro momento histórico para pensar esos dos conceptos, ¿no? Entonces empiezo con emancipación individual. La modernidad, como toda época, es resultado de la interacción de muy diversos factores, ¿no? En filosofía los portavoces de esos cambios son, sin lugar a dudas, Descartes y Bacon, ¿no? De la primera modernidad, independientemente de las variaciones entre empirismo, racionalismo y las aspiraciones no siempre homogéneas de la ilustración, podría aquí afirmar que en la modernidad se produce un giro antropocentrista y subjetivista que la caracterizan como su sello particular, ¿no? Y que encuentra su primer impulso en el Renacimiento. Justamente porque sin importar si a la subjetividad la entendemos en un sentido empírico o trascendental, de Descartes a Kant hay un cambio en la mirada teorizante que se enfoca mucho más en las facultades subjetivas que posibilitan el conocimiento que en los atributos objetivos del mismo. Ello incluye a figuras como Hume, cuyo escepticismo también gira en torno a la capacidad subjetiva del entendimiento, ¿no? Aquí es una subjetividad empírica, que es la que determina las leyes en las que asociamos nuestras ideas. En el ámbito político, la modernidad trae como consecuencia el cambio de las estructuras del anterior régimen feudal. Los individuos dejan de ser pensados y de pensarse como meros vasallos y sujetos pasivos para asumir o al menos aspirar, ¿no? Al menos aspirar en parte a asumir su papel activo en las transformaciones. Y pues no creo que haya texto que mejor resuma estas aspiraciones de la modernidad ilustrada que el ya citado, que es la ilustración del filósofo prusiano oriundo de
Königsberg, ¿no? Entonces, digo, hay muchas cosas que simplemente las vamos a ir como tocando de lado, porque lo que les digo, me interesa concentrarme en esos 4 textos. Y esta es como una exposición general de cómo yo interpreto la ilustración. Obviamente no completamente arbitrario, ¿no? Desde las lecturas que he venido haciendo. Bueno, ahí revisen la bibliografía del programa. Tampoco puse miles de libros, ¿no? Luego es absurdo para que una cantidad que sea pues leíble, ¿no? En un curso como el nuestro, ¿no? Y de hecho pues no tienen que leer todo, tienen que leer los 4 que dije ahorita, pero si a alguien le interesa en específico esta época, pues ahí tiene de dónde buscar, ¿no? Entonces, bueno, en ese texto se nos dice, cito, que la ilustración es la salida de la humanidad de su autoprovocada minoría de edad. Fin de la cita, ¿no? Cita de Kant. Justamente la palabra alemana de Mündigkeit, mayoría de edad, estaría más cercana a la palabra en griego parresía o a nuestra palabra emancipación, ¿no? Por eso de, pues sí quiere decir mayoría de edad, pero Unmündigkeit, la minoría de edad, pero me gusta más usar emancipación, ¿no? Para salir de la Unmündigkeit. Porque la palabra alemana proviene de Mund, boca, en este caso en sentido figurado, y se debe de entender como libertad de palabra. Salgo de la Unmündigkeit, minoría de edad, es decir, del no tener derecho a la palabra, cuando asumo mi individualidad como sujeto autónomo e independiente, capaz de usar la palabra para expresarse, ¿no? La palabra, por eso se me hace muy bonita esa, ¿no? De Unmündigkeit, la minoría de edad. En la minoría de edad no tienes derecho a la palabra, ¿no? En la mayoría sí. Aquí es, la humanidad sale de su minoría de edad, lo dice Kant. Esa es la aspiración de la ilustración. Justamente es esto lo que el término parresía quería decir. Bueno, en una de sus acepciones, ¿no? Ahí si se meten a buscar, pues tampoco soy especialista en eso. Algo así como libertad de expresión, en el sentido de asumir y hacerse responsable de sí, de su palabra. Asumirse como alguien que también puede activamente expresar la verdad. Es por ello que el ideal ilustrado se alcanza con la emancipación individual, aunque como ya mencioné, la emancipación individual es colectiva. No hay verdadera emancipación individual si no es colectiva, no hay verdadera emancipación colectiva si no es individual. Pero bueno, aquí el foco está puesto en el individuo, o sea, con la apropiación de su propia existencia. Es mucho más fácil, nos dice Kant en el citado texto, dejarse conducir por la guía del sacerdote o del tutor, que nos dice qué es bueno para nosotros y cómo debemos comportarnos. Es más fácil dejarse prescribir por la tradición y las figuras de autoridad la manera en que debemos realizar nuestra existencia que hacerse garante de sí. Precisamente lo que debería entenderse por mayoría de edad, ¿no? Bueno, pues ustedes ya, todas y todos, ya son mayores de edad en este sentido como legal. Ahora faltaría ver si realmente han salido de la Unmündigkeit, faltaría ver si realmente se han emancipado en este sentido ilustrado, de asumir la responsabilidad de su propia existencia, ¿no? Porque esto de asumir la responsabilidad de su propia existencia no es solamente así como, no le hago caso a la figura de autoridad. Sí, no le hago caso, pero entonces tú te haces responsable de las consecuencias de aquello que decides en la forma de vida. Y eso Kant le da muchísima importancia. Eso es salir de la minoría de edad, ¿no? Alcanzar esta mayoría de edad ilustrada es eso.
Es eso, no es simplemente oponerse a la autoridad de una manera ingenua y tonta. Es asumir la responsabilidad de su propia existencia. Y para Kant, en la Ilustración es la humanidad la que está aspirando a eso, aspirando a salir de su Unmündigkeit, ¿no? En la Edad Media, pues la humanidad estaba en una minoría de edad. ¿Por qué? Porque se sometía a un orden que ya estaba dictado de forma divina y eterna. Aunque eso no quiere decir que no haya un orden universal, inmutable, simplemente que no es el dictado por una revelación divina, que solo la institución, ¿no? En este caso la iglesia, es la que decide, ¿no? Es un orden que yo alcanzo a comprender por mi propia razón. Por mi propia razón. Por ello, la aspiración de la Ilustración solo se alcanza emancipándose de tales yugos que someten a los individuos. ¿No? Entonces, de hecho, por eso estos ideales de emancipación, bueno, de mayoría de edad, me gusta más emancipación en nuestro idioma, por eso en este espíritu ilustrado es que pues surge pues el feminismo, ¿no? El feminismo surge, bueno, si se le rastrea seguramente se pueden encontrar antecedentes en los griegos, ¿no? O antes en algunas otras culturas, pero bueno, ya en su sentido pues contemporáneo, como hoy lo conocemos, acuérdense que pues no hay uno, tiene muchas vertientes, pero bueno, sus raíces vienen de la Ilustración. Sus raíces vienen de la Ilustración. Ahí es donde empieza a haber filósofas que se emancipan de la autoridad de, bueno, pues el hombre decide qué hago, qué pienso, cómo vivo. Y piensan por ellas mismas, ¿no? Y deciden por ellas mismas. De hecho, eso cuando hablemos de Émile du Châtelet le dedicaremos una parte introductoria como a mencionar a las filósofas de la época que están muy ad hoc en el tono del espíritu ilustrado, del espíritu ilustrado, ¿no? Bueno, quizá suene un tanto inaudito, pero en este sentido Kant hubiera estado a favor de la legalización de la marihuana, porque ello contribuiría a la emancipación individual. Y justamente utilizo esta palabra de emancipación porque en los romanos, en la familia estaba amando el padre, quien decidía por su esposa y por sus hijos, los cuales no tenían la libertad de elegir por sí mismos, ¿no? Sino hasta que justamente lograban su emancipación, ¿no? Tenían que lograr la emancipación para poder decidir por sí mismo. En este punto me considero inspirado por la Ilustración, pues la emancipación individual es liberadora y le da la responsabilidad a cada quien de su propia existencia. Este ideal que empuja a las personas a hacerse dueñas de sí, ¿no? A el gobierno de sí, ¿no? Y en Kant esa aspiración es de la humanidad en su totalidad. Desde luego esto también tiene puntos ciegos y desde luego también provoca muchas dificultades y no está exento de contradicciones, ¿no? Por ejemplo, desde luego que es reprochable que la modernidad ilustrada haya provocado el cambio de mirada que se realizó sobre la naturaleza, ¿no? Y que y bueno, no solo la modernidad ilustrada, la modernidad en general, y que esta haya pasado a verse como un mecanismo a ser dominado para ser explotado, ¿no? Y citando esa famosa frase cartesiana, y hacernos amos y dueños de ella, de la naturaleza, ¿no? Explotarla para gozar de los frutos que produce sin las penas que inflige
eh, el trabajo, ¿no? Esa también es una aspiración ilustrada, ¿no? Que también tiene efectos negativos, pero por eso digo esto de la verdadera emancipación se alcanza con la reconexión de la naturaleza y se alcanza desde una perspectiva colectiva. ¿No? Emancipación individual implica emancipación colectiva. Digo, de eso no podría meterme aquí a detalle porque es simplemente como un esbozo de algo que yo estoy trabajando, de unos textitos que estoy trabajando, inspirados, eso sí, en la ilustración. Y por eso los tomo para introducir este curso, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor dicen, ¿y qué diablos eso de que la legalización? Bueno, justamente, ¿no? Porque el Estado no puede seguirnos tratando en este punto y en muchos otros como menores de edad. No pueden someternos al yugo de decidir por nosotros aquellos que es más conveniente. Dejemos de tener miedo de las posibles consecuencias negativas, que desde luego bastantes tendrá, pero démosle a cada quien su mayoría de edad y la responsabilidad de hacerse cargo de sí. En lugar de educar para someter, debiéramos como sociedad educar para la libertad, para que cada quien pueda alcanzar por sí mismo su autonomía, para que sea capaz de elegir por sí mismo de forma informada y consciente, ¿no? Sin olvidar lo que Kant agrega. Esto implica riesgos y peligros que, si uno se deja subyugar, sería más fácil evitar, a costa, eso sí, de renunciar a la libertad, la soberanía y el gobierno de sí, ¿no? Digo, yo puse ese tema ahí como ejemplo porque siento que justamente debería de ser, deberíamos de estar, deberíamos como sociedad aspirar a que cada quien se haga responsable de sí, dentro de las circunstancias en las que se encuentra, ¿no? Eso no es perfectamente alcanzable, pero sí deberíamos de darle esa responsabilidad a los individuos. Se las damos en otros puntos, ¿no? Tampoco quiero aquí como romantizar que legalicen la marihuana, pero pues tenemos otras sustancias como el alcohol. Pues es peligroso, se muere un montón de gente de eso, causa muchísimos problemas, ¿no? Si yo me vuelvo adicto, pues es terrible, es un drama terrible y que además puede afectar a otros. Pero justamente en lugar de educar como en el miedo, de eso es malo, deberíamos de educar en hacernos soberanos de nuestra propia existencia y asumir las consecuencias de nuestros propios actos. Asumir las consecuencias de nuestros propios actos. Que eso es alcanzar la mayoría de edad. Eso es alcanzar la mayoría de edad en este sentido ilustrado, ¿no? Hacerse responsable de sí. Hacerse responsable de sí, ¿no? Y bueno, mencioné eso, pero digo, si también hacernos responsables de que si, por ejemplo, no es legal y yo no tengo un amparo y consumo, estoy dañando a otros porque hay todo una red de crimen organizado que está sacando provecho de ese consumo, ¿no? Y se vincula con la explotación laboral de migrantes, de campesinos, ¿no? Que los tienen prácticamente como esclavos, se vincula con trata de personas, se vincula con un montón de otras cosas de las cuales a veces no se habla, ¿no? A veces no se habla y se trata de así como, eso no sirve que la legalicen. Bueno, sí que la legalicen, pero al mismo tiempo hazte responsable de todo lo que implica
las decisiones que tomes en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues sí, yo prefiero, como dice Kant, aunque implique riesgos, hay que asumirlo y hay que aspirar a esa autonomía individual en la cual seamos capaces de decidir por nosotros mismos lo que consideremos más conveniente, ¿no? Pensando también en esto de digo, ahorita estoy como un poco disperso y muy general. Los que han tomado clases conmigo saben que dependiendo del curso, ¿no? Por ejemplo, en fenomenología, pues me gusta ser como muy puntual a los textos y la discusión así a detalle de ciertos parágrafos, ciertas nociones, pero en otros cursos donde se posibilita un poco como pensar en general las aspiraciones, que eso no quiere decir que no se pueda hacer en fenomenología, simplemente que en fenomenología el rigor conceptual es mucho más pues preciso, y eso requiere que aprendamos esos matices, ¿no? En la ilustración, los filósofos ilustrados, ya les dije, no son tan rigurosos, juegan con las palabras ahí muchas veces hasta de forma contradictoria, exceptuando Kant, desde luego, ¿no? Kant, desde luego que sí es la precisión conceptual encarnada, ¿no? La filosofía kantiana. Pero bueno, entonces jugando un poco con esto y tratando de pensar estas aspiraciones ilustradas, las consecuencias que tienen, los efectos, ya les dije, no todo es blanco y negro, hay que aprender a ver que hay muchas tonalidades entre el blanco y negro, muchísimas, y que hay que ir ahí matizando para ver hacia dónde, por dónde, ¿no? Pero entonces pensando en esto de que están prohibiendo, bueno, algunos estados la comida chatarra a los menores de edad, pues me parece completamente correcto en el espíritu ilustrado, justamente porque son menores de edad, ¿no? A los menores de edad son sus padres los que se hacen responsables de ellos. Tan pronto eres mayor de edad, ese periodo que sirvió de educación debe de ser suficiente para que tú mismo puedas informarte y crear un criterio que puedas sostener y asumir aquello por lo que te decantas, ¿no? Y ahí sí ya el Estado no puede prohibir a los que pues decidan comer comida chatarra y estén conscientes de todo lo que ello implica y de todas las consecuencias negativas que tiene para sí, para los que lo rodean, incluso para el medio ambiente, pues bueno, ahí sí ya lo que tenemos que hacer es que la mayoría tenga las condiciones para poderse hacer responsable de su propia existencia, ¿no? Porque para poderse hacer responsable de su propia existencia, pues tengo que tener aquello que hace posible el surgimiento de mi autonomía, ¿no? Esto de a mí me gusta ponerlo en ejemplo con lo de pues un bosque, ¿no? Pensemos que para empezar un bosque pues es diverso, ¿no? Un bosque no son árboles o no son solo árboles, y nunca ningún bosque de ninguna época es solo un tipo de especie, solo un tipo de árbol, ¿no? Un bosque es una diversidad de interconexiones entre distintos tipos de plantas, animales, bacterias, microorganismos e insectos. Y entonces, para que pueda haber autonomía de cada individuo, ¿no? Estoy haciendo una metáfora, por ejemplo, pues del árbol, para que un árbol pueda crecer frondoso, ¿no? Esa sería su autonomía, que crezca y alcance su máximo esplendor. Para que eso sea posible es porque todas las condiciones que permiten su desarrollo las está posibilitando el bosque. Las está posibilitando el bosque, ¿no? Entonces, por eso esto de que les digo, para mí en realidad no hay contradicción entre autonomía
emancipación individual y colectividad, ¿no? Se requiere de condiciones sociales que permitan que cada quien asuma el gobierno de sí, ¿no? Y toda nuestra sociedad debería de estar encaminada a eso, a crear las condiciones para que todos puedan ser mayores de edad, para que todos puedan ser mayores de edad. Pero bueno, entonces creo que ahora sí ya más o menos llevo tiempo. Ahora sí prometo ponerme un cronómetro para que sea más o menos hora y media. Ya no sé si llevo más o si llevo menos. Lean el texto de qué es la ilustración, piensen sobre esto que dije y cómo entenderían esto. Y acuérdense de que no es blanco y negro, ¿no? Son todos esos matices. En lo que sí yo comparto absolutamente con la ilustración es esa aspiración de gobernarse a sí mismo, con todos los riesgos y peligros que ello conlleva, ¿no? Asumir su mayoría de edad implica un riesgo, pero es un riesgo que tiene que ser asumido por cada individuo. Bueno, cada individuo que así espere, ¿no? Habrá algunos que dirán, no, yo prefiero someterme al yugo de la autoridad, ¿no? Lo que diga el sacerdote. Luego seguirá habiendo mujeres que digan, no, yo prefiero someterme a la autoridad del hombre. Pues a mí me parece absurdo. Lean a Kant y libérense. Y bueno, nos vemos en la siguiente sesión, ¿no? Bueno, no nos vemos, me ven la semana que viene.